¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información del Congreso, de lo que pasa aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, con la actividad totalmente retomada después de un periodo de receso. Empiezan las comisiones, empieza también lo que tiene que ver con las sesiones, en este caso en el Senado, y quien está muy atento a eso son mis compañeros de cada martes, como el histórico, Leo Fredes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va cantando? ¿Qué tal? Bien. Buenas tardes. ¿Recobró energías para lo que viene? Estamos con todas energías repuestas para este segundo... ¿Ya tenés respuestas? Menos de segundo semestre, porque ya nos comimos un mes del segundo Yo semestre. ayer estaba pensando lo mismo. Son 4 meses intensos. Sí. No sabemos qué va a pasar en diciembre, Sí. pero son 4 meses intensos y quien está intensa es ella, Jessica Calcaño. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Vos también recargaste energías? Sí, recargamos energía. Así que bueno, y acá volviendo con todo, con la actividad ¿Con por la... todo? Y sí, porque mañana vienen funcionarios del Poder Ejecutivo, tenemos la presentación aquí en Diputados de la inocencia fiscal versión 2 y de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central también. Exactamente, ya vamos a ver toda la agenda, pero antes los títulos del día. Se reactiva la actividad en el Congreso. Ley de Tierras, a partir de las 15 horas se reúne la Comisión de Economías y Desarrollo Regional en Diputados. Y lo decía recién Jessy, ley de inocencia fiscal. Mañana a las 10:30 horas arranca el debate en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal. Reforma del Banco Central. Se comenzará a tratar la modificación de la Carta Orgánica en un plenario de comisiones previsto para mañana a las 15 horas. Bueno, y aclaremos en lo que tiene que ver con la agenda de comisiones, que los debates, el debate de la ley de tierras, que todos hablan esta semana, está, Jessy, en la Cámara Vecina, en el Senado. Así es, en el Senado... Que ni siquiera es un proyecto, también aclaremos, porque las redes confunden, ni siquiera es un proyecto de reforma de la ley de tierras, es otro proyecto, más grande. Claro, se llama de inviolabilidad de la propiedad privada. Ley de Tierras es un capítulo nada más, el capítulo 3, pero contiene cambios a la ley de manejo del fuego, contiene cambios en el Código Civil para acelerar los desalojos y también cambios a la ley de expropiaciones y de declaración de utilidad pública. Son dos cuestiones que van de la mano, ¿no? Porque para hacer una expropiación primero hay que declarar de utilidad pública algo, una fábrica, una instalación, Claro, lo que sea, una empresa. Entonces, bueno, tiene todo eso el proyecto que diseñó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del O sea que Estado. puede ser que algún capítulo se caiga y que otro siga. Sí, así es. Eso es lo que hay que ver qué anuncia, porque la novedad es que Patricia Bullrich convocó a una conferencia de prensa el día de hoy en el Senado a las 16 horas. Va a ser también con el senador Coto de Asuntos Constitucionales, que preside esa comisión, y Nadia Márquez, que preside Legislación General, que son las cabeceras, las dos comisiones, que tienen a cargo este proyecto, que se dictaminó como en mayo, si yo no recuerdo mal. Abril, informativas, Leo, mayo. 20 de mayo, algo así. Sí, había sesión acá. Estábamos sí. acá en el recinto, en Diputados, y se dictaminó, y el problema es que algunos bloques pusieron la firma, pero no tenían consenso interno, ¿no? Claro, exactamente. Sí, se avanzó como con el trámite, pero se dejó abierta a la posibilidad de hacerse modificaciones, y vaya si hubo modificaciones, ¿no? Claro, porque me parece que ahí hubo una especie de desinteligencia en la negociación política. Época electoral, en los bloques tienen gente que tiene algún tipo de expectativa electoral, que tiene alguna cercanía mayor al gobierno que otra, y las comisiones las integran referentes de los bloques, pero a veces los bloques se olvidan o omiten una reunión para decir, bueno, ¿cuál es la posición en conjunto que tenemos? Claro. Nos hubiéramos evitado todo esto. Sí. ¿No? Bueno, pero también estuvo el factor mundial, me parece, ¿no? El factor mundial, el reclamo de Malvinas, también despertó algo, me parece, de lo que fue el rechazo. Se empezó a hacer convocatorias para decir, ¿no? La ley de tierras no hay que modificarla. Entonces eso también me parece que hizo sentir un poco la presión en el Congreso. El bloque radical, que no termina de actuar unido casi en ningún tema. Claro, es un problema eso. Dividido hace mucho. Vos decís, bueno, hagan una reunión de bloque y fijen una postura. A los 10 radicales claramente les está costando, o tienen intereses diferentes. No es lo mismo el que tiene un gobernador a quién responder o con quién jugar por los intereses provinciales, que quien es una especie de líbero que por allí no tiene esa obligación
o esa tensión al tener que abordar un proyecto de ley. Entonces, bueno, ahí se da una diferencia entre los radicales, que son nada menos que 10 de los 72 senadores. Exacto, porque los senadores, recordemos, se renuevan cada 6 años. Es demasiado en Argentina 6 años. Sí. En una etapa, a diferencia de lo que ocurría hace una década, de mucha rotación de gobiernos nacionales. Entonces vos tenés un bloque radical cuya mayoría de los integrantes fue elegido en una elección bastante peculiar, como fue la del 2021, plena pandemia. No existía desarrollado a nivel nacional el espacio que hoy gobierna el país. Claro. Entonces, las oposiciones al entonces gobierno las lideraban figuras que hoy no tienen proyección, o sea, ya sea el radicalismo o el PRO. Pero quedó un bloque de 10 senadores porque los radicales ganaron casi todas las elecciones de senadores en 2021. Queda como una cosa, ¿cuándo pasó eso? Bueno, ocurrió. Claro. Y son mandatos vigentes. ¿No? Entonces, hablas con 10 personas, de las cuales por lo menos 3 o 4 no tienen ningún tipo de jefatura, ¿no? Claro, exactamente. Maximiliano Abad de la provincia de Buenos Aires. Ese entró en el 23. Ese entró ahora. Pama de Catamarca también, Cronenberg de La Pampa también, son los que no tienen gobernadores. Claro. Entonces, bueno, ahí miran los proyectos de otra manera. Y ayer, mientras estaba la negociación en el Senado, Karina Milei se reúne con varios gobernadores del norte por los fenómenos climáticos, entre ellos el de Chaco y el de Corrientes, que tienen 3 senadores, claro. 2 y 1, ¿no? Sí. 1 y 2. Por lo tanto, creo que ahí va a estar la negociación, ¿no, Jessy? El santafesino Galareto también está sin una definición muy clara. Me parece que tiene alguna cercanía con el gobernador. Claro, ¿y el gobernador qué postura tiene? Lo veo hoy, por lo menos, más dialoguista. ¿Apoyaron el tema este? En general, no sé si en este tema. Sí, y el factor sorpresivo también que está jugando en contra del gobierno es la interna que hay en Misiones. Claro. Recordemos que el gobernador es Hugo Pasalacqua, era del mismo espacio que el histórico jefe político, que es Carlos Rovira. Hay una división entre estos dos sectores que está presionando sobre los dos senadores, el senador Arce y la senadora Rojas de Cut, que en la última sesión se sentaron a dar quórum y eso también generó un revuelo en la provincia y, bueno, Hugo Pasalacqua ayer anunció que se desafilia al espacio. Y los senadores anunciaron que no van a colaborar. Claro. Pero ojo, aclaremos. Solo el capítulo de tierras. Exacto, pero esto es una práctica legislativa que a veces cuando hay una campaña por un tema a favor o en contra, está bueno que la entiendan. Los legisladores tienen derecho a votar un proyecto en general y estar en contra de un capítulo. Eso lo permite el sistema y está bien que así sea. Entonces, no se le puede pedir que no den quórum cuando están de acuerdo con 2/3 partes del proyecto. En tal caso, puedes debatir sobre esas 2/3 partes, sobre el proyecto en su totalidad. Cuando llega un capítulo que no quieren, si lo votan en contra y si no tiene mayoría ese capítulo, se cae. Claro. Inclusive ahora hay mucho revuelo respecto a si a la oposición dura le falta alguna senadora. Claro. Igual digo también también sería válido desde ese punto de vista, si vos estás en contra de un capítulo en particular y sabés que puede salir si vos das quórum, también tenés la posibilidad de decir no doy quórum hasta que no trate de cambiar este capítulo que no quiero que salga. Tenés esa posibilidad y tenés la otra, que no es menor, que es decir, yo te voto en general. Y si insistís con votar ese capítulo en particular, te dejo la sesión sin quórum ahí. Ley Bases 1 en la Cámara de Diputados. Claro. Es un ejemplo tenemos bastante acá. Claro. No hace falta inteligencia artificial, está Fredes. Claro, está Fredes. Eso fue lo que pasó hace muy poco. Claro. Exactamente, te votaron en general y decían, yo quiero cambiar el artículo tanto. Sí. Bueno, después vemos. Total, te tenemos. Claro, no, tenemos. Bueno, ¿cómo terminó la historia? No se puede votar. Claro. O sea, no creo que habitualmente, salvo algunas desprolijidades, los jefes de bloque van con los números. Y si no tenés los números, los sacás antes. Me parece que es un poco lo que se va a medir de acá a 48 horas. Se busca siempre hasta último momento. Si no tenés los números, los sacás. No te vas a someter a este riesgo de los sacás antes y metés el resto del proyecto, pero es cierto también que el quórum tiene que ver con un proyecto que tiene otros capítulos que hasta ahora parecen tener consenso, ¿no? Sí, consenso en base a que para sacar el dictamen se eliminaron muchas cuestiones. Exactamente. No es el texto original del Poder Ejecutivo. ¿Recordás algunas? El de barrios populares. Sí. Populares el RENAVAP.
Y notorio. a su vez el digamos. tema de desalojos es menos restrictivo de lo que Sí. era en el texto Sí, original. sí, pero bueno, es uno que se mantiene, es un eje claro, digamos, por parte del gobierno y que, bueno, comparten gran parte de los Gran bloques. parte de la oposición, exactamente. Recién decíamos tierras, en realidad estamos hablando de tierras, y en los títulos decíamos tierras, pero aclaremos que lo que hay mañana a las 9 horas, miércoles 9 horas, es la declaración de un proyecto sobre tierras raras, que no tiene que ver con la posesión de tierra. Las tierras raras son tierras que pueden tener la producción, mejor dicho, se puede hallar ahí lo que son los famosos minerales críticos a partir de una extracción, que son los que permiten utilizar casi todos los elementos tecnológicos que hoy nos hacen falta para que se desarrolle una economía. Argentina tiene esas tierras raras, obviamente hay que explorarlas y mañana se va a debatir un proyecto para declarar de interés general y de alguna manera va a ser la excusa para que especialistas expliquen las potencialidades de Argentina, ¿no? Esto digo porque está divorciado, no tiene relación alguna. Mejor dicho, son dos debates distintos. Tierras raras acá en diputados y en el Senado lo que tiene que ver con la ley de tierras en sí, Claro. que tiene que ver con la compra de tierras, ¿no? Hay relación, pero son temas distintos. eso. Son temas distintos. Hay relación en la proyección que uno hace respecto a las tierras que Claro. se pueden vender. Ujú. Sí, Exactamente, se me ¿no? escató porque vos tenés ahora una comisión por Luis Basterra por la Patria, donde va a tratar el tema de la ley de tierras, ¿Cómo afecta a los productores? cómo afecta a los productores y todo eso, que sí tiene que ver más con lo que se está tratando en el Senado. Lo del otro proyecto es de Silvana Giudice, de cuando Claro. era del PRO y ahora es de La Libertad Avanza. Ya hizo un par de encuentros informales del tipo conferencia o audiencia y ahora ya lo lleva formalmente al organigrama de las comisiones desde lo institucional, aunque como una reunión informativa que no tiene ninguna posibilidad de que se emita dictamen ni siquiera hay número de expediente, no está puesto el de Silvana Giudice y algún otro que anda dando vueltas, creo que de Bien. los sanjuaninos también hay. Pero por lo menos se abre así una ventana que dice vamos a debatir sobre el tema. Vamos a debatir y vamos a ver la potencialidad que tiene Argentina en una de las actividades más demandadas del mundo. O sea, en realidad las tierras raras son apetecibles para todos los grandes gobiernos de este planeta porque Sí. necesitan justamente tener esos minerales para crecer, ¿no? Y en el documento de seguridad nacional de Estados Unidos que se publicó en noviembre del año pasado está como un punto muy importante relacionado a América Latina. Ajá, a proteger. No, de interés de avanzar en esa exploración, en la extracción de esos minerales que son muy importantes para la defensa de Estados Unidos. Claro, porque al tener material que sirve para la tecnología, termina siendo indispensable para la defensa. Claro, ¿no? Exactamente. así 10:30 mañana, entonces empieza el debate por inocencia fiscal. Exacto, mañana inocencia fiscal. Vas a tener 10:30. ahora, vamos a detallarlo, pero Sí, bueno, sí, lo vamos a 10:30 y después a las 15 lo que tiene que ver con el Banco Central, la reforma de la Carta Orgánica. Hoy va a haber una reunión entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los jefes de bloque para debatir, de bloques aliados, Creo que es aliado. para debatir estos dos ¿Los temas que... misioneros van? Mira, va a haber nombres que antes no había. Epa. Más no te Epa. puedo adelantar. Nombres que antes no había. En Como realidad- aliados. ¿Eh? Como aliados. Como aliado. Igual no va a ser la primera vez, pero bueno, Bueno. tenemos un nombre que no estaba yendo habitualmente. Ya sospecho quién. ¿Cómo? Sospecho. Tengo alguna. Bueno, pero esperemos que se haga. Sí, la esperemos reunión, que se haga. Vamos a ser institucionales, pero bueno, también es cierto que estos dos temas están teniendo, sobre todo reforma del Banco Central, alguna empatía en los aliados. No hay tanto ruido como con otros temas. Claro. Por lo tanto, me da la No con sensación- todo el texto, me parece. ¿No con todo? Y hay lo de la remoción de. Ahí hay un error. Ahí. Más que en contra es un error grave. Hay que decirlo con esas palabras, es un error grave. Ojalá lo corrijan. Lo decimos con la autoridad de estar en Diputados TV, Cámara de Claro. Congreso. 2/3 solamente la Constitución, Puede decir. puede decirlo. Sí. No se puede poner 2/3 acá porque otra ley te cambia la ley. Y, o sea, no tiene utilidad práctica poner 2/3 en Claro. una ley. Entonces, Sí. eso me parece que es un error grave que lo van a tener que corregir de alguna manera. Pero bueno, no es el eje de lo que es la reforma monetaria. Pero inocencia fiscal, decíamos, y Leo, que siempre agarra los temas más difíciles, lo estudió bien y nos va a contar Sí, mañana digamos. tempranito, 9:30, que vamos a escuchar. Leo. Sí, de 10:30, ¿no? 10:30, ¿eh? 10:30, Ah, me 10:30. parece, Sí, sí, sí.
Miércoles 10 y No tengo media. una, no se ve que estoy fuera de ritmo. Modificación a la ley de inocencia fiscal. Aprobada la primera parte, la inocencia fiscal propiamente dicha, en diciembre de 2025. Se reglamentó en febrero de 2026. Dice el ministro de Economía, Luis Caputo, empezamos, y la gente de su equipo, empezamos a escuchar a tributaristas, a gente especialista en el tema, y nos empezaron a marcar algunos cuestionamientos o algunas cosas que hacían dificultosa la puesta en práctica. Entonces se manda esta ley de inocencia fiscal 2 o una corrección o ampliación del proyecto anterior para dejar aclaradas algunas cosas y de paso algún beneficio más para aquellos que tienen lo que se dice dólares en el colchón. Se habla de atraer y formalizar el mayor ingreso de la gente que está bajo esta figura metafórica, o no tanto según el caso. Y hasta el momento unos 95.000 contribuyentes adhirieron al régimen según datos de ARCA, que es la ex AFIP. ¿Qué se busca? Tiene aproximadamente 5 ejes este proyecto del Poder Ejecutivo y entre los principales se encuentra que amplía el universo de adherentes, es decir, aumenta la cantidad de gente que puede entrar a este sistema, se eliminan los topes de ingresos y de patrimonios exigidos para adherirse al sistema, entonces a partir de ahí ya puede ingresar más gente. Hoy esos topes son de 1.000 millones para los topes de ingreso y de 10.000 millones para lo que tiene que ver con los patrimonios exigidos. Ahora te dice, no importa cuánto tenga, entonces se supone que más gente va a decir, qué tentador esto, voy, saco el canuto del colchón y lo blanqueo. También. Yo intentaba hacerte una pregunta, pero te arruino la placa. No, acá tengo más letra, pero... En más de 30 años de acá, Sí, ponele. ¿cuántos blanqueos viste? Esa es buena, esa habría que verla, esa habría que prepararla para Uy, bueno, te la encargo, listo. Claro, Seguimos, mañana, dale. pasado. La Es historia que de los igual, blanqueos. o sea, no es estrictamente un blanqueo, o no está presentado Pero como tal. nadie le pone blanqueo tampoco. Déjalo a él. No, bueno, sí, es La de verdad. Macri Está bien. era beneficios No para se le los puede discutir nada, jubilados. Freddy. y- Déjalo a él Claro. que va a traer un catálogo. ¿Te Dale, te acordás lo de la de encargamos. Macri? La de Macri que la metió No. con el aumento a los jubilados o con una recomposición a jubilados, le metió y no le puso blanqueo. No, y le la puso- crisis No. de 2008, la crisis de la subprime, creo que hasta las provincias, por incentivo del gobierno nacional, metían blanqueos. Claro, sí. Las sí, provincias, había la propia, o sea, hubo 35 blanqueos en un año. O el sea, famoso blanqueo para todos y todas. claro, exacto, tremendo, tremendo. Sí. Hay una frase muy cómica acá en los pasillos, estamos contando muchas internas de hoy, de que a un gobierno una moratoria y un blanqueo no se le niega, Claro. digamos, es casi Sí, la bienvenida. Bueno, sigamos, dale. Más contemplaciones ante patrimonio no declarado. El proyecto modifica el sistema de discrepancia significativa y el porcentaje de discrepancia para las diferencias entre lo que el contribuyente declara y lo que ARCA considera que tendría que haber declarado. Allí hay una serie de porcentajes y de montos y se da mayor flexibilidad. Puede haber incluso una diferencia de, creo que 4.000 millones. No tengo bien las cifras en este momento, pero es un monto bastante amplio como para que puedan ingresar al sistema. Más de 5 millones. Eso, más de 5 Sí. millones. Más de 5 millones de diferencia. Claro, o sea, Sí. se mantiene el 15, pero solo si supera los 15 millones. Pero, Sí. claro, a vos te da un monto que no llega a ese número que decís vos y ahí sí, puede ARCA a partir de ese número, pero no por menos. Menos herramientas para investigar inconsistencias. Se le quita al Estado, esto que es un poco un eslogan del gobierno de que sacarle el peso del Estado al contribuyente. Lo que hace este capítulo de este proyecto enviado por el gobierno es limitar el accionar de ARCA. Solo podrá usar la información declarada por el contribuyente y la que tiene en su sistema se recibió de terceros. Cualquier otra fuente de información no tiene valor probatorio. Ajá. ¿Cómo Entonces, cuál? O sea, ahí, por ejemplo, porque Arca ya tiene cruces con los bancos, digamos, las cuentas bancarias. Claro. Esa sí es información que entiendo que valdría. sí. No sé a qué se refiere con otras, o sea, que puedan tener. O sea, me gustaría Sí, saber habría que leer a algún ejemplos. tributarista a ver si explica por qué o a dónde apunta, o bueno, ver cuáles son las pruebas que puede tener ARCA o AFIP en su momento para decir que determinado Claro. contribuyente... A menos que se refiera a que la parte de los movimientos bancarios no
no se puede utilizar, digamos. Quizás es eso a lo que se Mañana refiere. recordemos, 10:30. 10:30. 10:30 seguramente va a ser una de las consultas, ¿no? Tenemos Sí. una pregunta, hay que Mañana- ver si los periodistas podemos preguntar Claro, también. sí, no, hoy seguramente si alguien en un pasillo también lo podrá explicar a Sí. ver por dónde Mañana, viene. por lo pronto, digo esto porque mañana no estaría previsto el dictamen. No. mañana Por es eso está un poco informativa, para saldar estas dudas. presencia de funcionarios, creo que no están confirmados todavía, pero se confirman a la brevedad. Otro de los puntos, bancarización con excepciones temporales para inmuebles. Se incorpora que todo debe estar bancarizado. Así que bueno, bien, por fin salimos de lo negro y todo va a estar bancarizado, pero hasta fines de 2027, es decir, un año y medio más, queda exceptuado de la bancarización la venta y compra de inmuebles. No se bancariza la compra y venta de inmuebles. No, es que Hay que ser sincero en este país, porque a veces aparecen escándalos y uno escucha cada cosa. Hace demasiados años que muchos gobiernos quieren bancarizar la compra y venta de inmuebles, pero se cae el mercado inmobiliario y no le sirve a nadie. Veamos por qué pasa eso, ¿no? Claro. Seguramente tenemos una gran cantidad de dinero fuera del país sin declarar. Los últimos informes del Banco Mundial son bastante elocuentes. Y a todos los gobiernos, por eso Leo va a preparar esa placa histórica, Claro. les termina sirviendo que esa plata circule por Argentina. Porque si no, digamos, ¿qué te sirve? Tenés un inmueble y no lo puedes vender. Porque hay un proceso de bancarización. Es complicado, sí. Sí. No, estaba pensando porque, o sea, también es importante que se blanquee para los gobiernos, porque los ahorros de todos nosotros, todo lo que está bancarizado es parte de las reservas. Total. Entonces eso claro. hace al riesgo país, hace a un montón de otras cosas que... Total, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer, por jugar por eso, vas a generar, como pasó creo que hace 10, 12 años, que quisieron bancarizar las ventas de inmuebles y creo que durante 3 meses no se vendieron inmuebles, una cosa así, ¿te acordás? Y hay que buscar un punto intermedio. Es difícil, es muy difícil. No quiere la gente vender un inmueble y abrir una cuenta y ponerlo. Bueno, Claro. quizá estemos en un proceso en el cual tengamos que, como sociedad, generar confianza como para que eso pase, ¿no? Porque es Sí, una cosa por eso argentina, sola. no pasa en ningún lado. Sí, Seguimos. sí. Condonación de multas y reversión de sanciones. Que el contribuyente que adhiera al régimen simplificado para hacer efectivo este beneficio, la persona deberá renunciar a reclamar la devolución de lo abonado. Es decir, se le da la condonación de multas, se le revierten las sanciones, pero tiene que lo que ya pagó y lo que ya empezó a pagar, digamos, eso no lo puede decir, devuélvemelo. Y contrariamente, si va por un fallo judicial y sale en contra de Arca sí tiene que devolver todo. La gran diferencia con respecto al anterior, vos decís que es el monto. El monto Sí. para entrar y salir. Sí. Para Claro. te amplía la cantidad de Amplía el beneficios. universo. Claro. Ampliar el La nivel. clave Esa es la es gran esa. diferencia. Sí, Sí. eso es. Exactamente. Y Mañana- vieron que estuvo Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, se refirió a este proyecto la semana Sí. pasada cuando estuvo en Argentina, en una reunión con estudiantes, dijo que el nombre le parecía tierno. Tierno. Era la traducción, sí. Mirá, hay que ver quién se lo tradujo y Claro, qué le dijeron. claro. Sí. O sea, los traductores es una gran nota con un traductor, ¿no? Sí. Gracias, Leo, Muchas por la gracias, placa. amor, nos Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión.
Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
escuchando hablando de... Seguimos en la bancada con Sí, toda la eso. información de la Cámara de Diputados y Fredes que está comentando todas las cosas No, que porque nos quedó del bloque anterior todo lo que veníamos escuchó, hablando. habló, Sí, y todo lo que tiene que ver con blanqueos, que se está preparando un informe exclusivo, la historia de los blanqueos en Le Argentina. impusiste que una puede- tarea que cantando. puede derivar, Sí, que no puede derivar en un libro. Puede derivar Sí. en un libro. Sí, No sí. La escribió ningún historia de libro los todavía. blanqueos. No, todavía no. Estamos, ¿No? estamos en eso. Estamos Ah, ¿estás en eso ya? Crítica. No puede ser. La historia de los blanqueos en Argentina. Sí. O sea, porque, Yo, bueno, yo lo leería, Fred. Sí, es un tema interesante. Es un tema que me gustaría. No podemos, porque por ahí solo no me termino de ¿no te largar. terminé de largar? Ah, No, ¿ya tuviste yo- propuestas? Me pasaba con los trabajos prácticos de la facultad, Ah, con todo ¿qué te- siempre me pasó. ¿Vos eras el vago del grupo, No, Fred? el vago, yo le ponía un poco de inteligencia, modestamente, pero las chicas tienen más esa constancia de... Las chicas. La chica. Las Mejor chicas. déjalo ahí, Déjalo, Fred. no, No, pero en sigas. serio, Detenete. Lo estamos levantando y se tira del edificio. Déjalo Detenete. ahí. Bueno, seguramente va a ser un libro, dejémoslo ahí, exacto. Va a ser un libro. pero lo puedo... en No, breve. no viene al caso, pero lo puedo explicar. No lo tengo expliques, nada que mejor, no lo contar. expliques. Y recién decíamos del primer bloque, Tierras Raras, un tema que Jessy también traía información que viene leyendo mucho. Y mañana vamos a tener 9:30 de la mañana una comisión exclusiva del tema. En realidad lo que dice Leo es que la diputada Giudici viene haciendo reuniones y quien habló de este tema en la última reunión que hubo al respecto es la diputada de el bloque Elijo Catamarca, que se llama Fernanda Ávila, y esto decía. Es un tema muy interesante que está en la boca de todos, últimamente se está hablando mucho. Yo les comentaba que fui secretaria de Minería, fui ministra de Minería, pero a lo largo de los años este tema era un tema de nicho en la minería y ahora todos estamos hablando de las tierras raras. Y eso tiene que ver con varios factores, yo creo que son los más relevantes, son dos. Una es la transición energética, necesitamos cada vez más minerales críticos, dentro de ellos tierras raras, para esta transición verde que el mundo está apuntando, que es una cuestión climática que nos convoca a todos como países, y por otro lado la cuestión geopolítica. Las tierras raras son necesarias para seguridad nacional, para la fabricación de drones, misiles, submarinos, pero también para la inteligencia artificial. Entonces hay muchos componentes que son necesarios y hoy en día la soberanía tanto tecnológica como la defensa nacional se juegan en que los países tengan provisión de estos minerales críticos, dentro de ellos las tierras raras. Cuando hablamos de minería en Argentina en general siempre decimos que el 80% de nuestro territorio está inexplorado. Eso es algo muy relevante a tener en cuenta porque en realidad por donde comienza todo, el primer paso para cualquier inversión es tener reservas probadas en el país y para eso necesitamos invertir en exploración, para eso necesitamos atraer inversiones a nuestro país. Yo les comentaba que en términos comparativos, en la última década en Chile se han invertido alrededor de 500 millones de dólares en inversión para la exploración del territorio, cuando en comparación en Argentina en la misma década el promedio fue de 60 millones de dólares. Entonces lo que tenemos que hacer como país es generar condiciones y un marco regulatorio propicio para que las inversiones sigan llegando, para poder seguir explorando nuestro territorio y de ese modo seguir generando inversiones. Vamos a la diputada Fernanda Ávila, que recordaba recién Jessica, fuera del aire, es la presidenta de la Comisión de Minería, que o sea que es la que va a liderar también esta reunión. Quien está también muy encima de este tema es la diputada de La Libertad Avanza, Silvana Giudice, y esto decía. El año pasado presenté un proyecto para la incorporación de la exploración y explotación de tierras raras al Código Minero. Las tierras raras son unos elementos químicos metálicos estratégicos hoy en el mundo. El desarrollo de la tecnología, tanto de inteligencia artificial, tecnología, infraestructura, drones, autos eléctricos, son elementos muy requeridos en el mundo por justamente el impacto de la innovación tecnológica. Se debate geopolíticamente hoy sobre dónde encontrar tierras raras en el mundo, porque China ha restringido su política de exportación, que es el principal productor de tierras raras. Entonces nosotros consideramos que a partir de los incentivos a la inversión que hace el gobierno, tanto en el RIGI como ahora en el Super RIGI, las tierras raras son elementos que están presentes en gran parte del territorio: La Rioja, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, San Luis,
es necesario avanzar en la exploración y la explotación de tierras raras son inversiones de largo plazo y muy importantes. Por lo tanto, conjugando la política fiscal de incentivo del RIGI más la incorporación de las tierras raras en el Código Minero, podemos tener un desarrollo formidable para esta industria que, en definitiva, lo que buscamos genere más empleo y mayor competitividad de la Argentina a nivel mundial. Primero, la minería en sí misma es una actividad que requiere capital intensivo y reglas de juego claras, con previsibilidad, por lo menos de una década, para que esas inversiones lleguen. Por eso este es un momento muy propicio, por todas las políticas que viene desarrollando el gobierno de Javier Milei, en generar los marcos regulatorios para darle esa estabilidad a la inversión y también para competir, porque hoy las tierras raras, en la situación en la que se está dando la geopolítica, son materiales muy requeridos, tanto por Europa, por Estados Unidos, como por los países que tienen capacidad de refinamiento de tierras raras. Bueno, están abriendo ese mundo, y en la Argentina sabemos que hay reservas potenciales muy importantes, y por eso trajimos este debate. Es el segundo seminario que hacemos con especialistas, geólogos, ingenieros en ingeniería y en minería, y nos parece muy importante que el Congreso Nacional sea el ámbito para dar estos debates. Bueno, escuchábamos a Silvana Giudice y recordemos entonces, Leo, mañana 9 de la mañana, ¿no? No, 10:30. No, tierras raras no. Ahí está a las 9, pero, sí. Porque Sí. justo estaba pensando en lo otro. Bueno, pero quiero Y hablar de tierras raras. No, sí, No sí, te me sí, salgas, ya, a las no, 9 porque es- llegaron los invitados de la otra y estaba atento a eso, y justo Bueno, a las 9 no mañana. escuché la pregunta No me hagas decirlo a mí, a completa. las 9, sí. Economía, Sí. minería. Minería, bueno, Minería, está muy sí. distraído. Van a completar lo otro que me decías. Lo otro, te digo lo otro que tiene que ver con los invitados ¿A dónde? ¿Quién? para Inocencia Fiscal. Bien. Pusimos en el bloque 10:30. anterior. 10:30 vienen Federico Furiase, secretario de Finanzas, subsecretaria de Ingresos Públicos Claudia Balestrini y el director nacional de Impuestos Juan Imizardu, los tres invitados del Poder Ejecutivo, para sacarnos estas dudas que teníamos en el bloque anterior con algunos puntos del proyecto de modificación de la Ley de Inocencia Fiscal. 10:30 de la mañana. Exacto. Bueno, y uno de los temas que plantea justamente que tiene que ver con lo que va a ser la agenda del Senado, inviolabilidad de la propiedad privada. Recordemos un proyecto que se dictaminó, que hay cuarto intermedio para seguir tratándolo en el Senado el próximo jueves, y que tiene como uno de los capítulos más importantes, o por lo menos es el que más se escucha en los medios. No, vos fíjate, perdón, Mauri, ¿no? Una cosa, ya no se le dice proyecto de inviolabilidad de Está mal propiedad eso. privada. Ya Está se mal. le dice, sí. Está mal. Está mal ¿Cómo por una se le sencilla dice? razón, Ya porque se hay le está otros diciendo ley de capítulos. tierras Ah. o extranjerización Claro, de tierras. hay como varios nombre. capítulos y esos capítulos se van a votar. Entonces no Claro. podemos informar que esos capítulos no se van a votar. Porque Exacto. se van a votar y van a ser por ahí aprobados, y tampoco es cuestión de que quienes trabajan en esos capítulos, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra de esos Exacto. capítulos. No es que Sí. tienen consenso unánime en la Argentina. Pero bueno, a veces las redes nos marcan la agenda, lamentablemente, no nos dejan seguir con la tarea periodística tradicional y tenemos que estar corriendo atrás de algoritmos, en este caso ignorando 2/3 partes de un proyecto. Claro. Es una lástima, pero bueno, quizás se vaya a corregir en los próximos tiempos. Ya tuvimos bastante dolores de cabeza por los algoritmos en el Mundial, pero bueno, decíamos, el jueves próximo tenemos inviolabilidad de la propiedad privada y un diputado que habló de este tema, siempre está con nosotros, el diputado de la Libertad Avanza, Carlos Zapata, y esto decía. Bien, nuestra Constitución es muy clara. Dice, la propiedad es inviolable, nadie puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cosa que vaya contra este derecho consagrado en la Constitución es un obstáculo, un incumplimiento, y que las normas complementarias al respecto deben coadyuvar a la plena vigencia de este precepto constitucional. El hecho de que los códigos procesales admitan algún tipo de medida o chicana, le podríamos decir, pero yo lo llamo medidas dilatorias en los procesos de desalojo, porque el proceso de desalojo, que es? Un juez resuelve y reconoce el pleno derecho de propiedad de alguien que tiene título suficiente.
En nuestro ordenamiento jurídico, el registro de los inmuebles es un registro público y se hace con afecto formal y a través de escrituras públicas. Entonces, los titulares del dominio, los titulares de la propiedad, de los distintos catastros, porque es la unidad de división de la propiedad inmobiliaria, son los que tienen el derecho de propiedad de disposición y, por supuesto, el derecho de ocupación. Pueden haber algunos tipos de tercería, pero tiene que estar inscrito en el registro inmobiliario. Cuando una persona sufre la ocupación, la usurpación de un inmueble, debe tener una resolución y respuesta rápida del sistema judicial, acreditada la propiedad mediante el documento debidamente inscrito en los registros de propiedad. En forma sumarísima, el juez debe resolver el desalojo, porque quien está reclamando algún tipo de derecho no lo tiene acreditado el registro que hace fe pública de quiénes son los titulares. Ajá. Siempre he sostenido esta situación y me pareció una verdadera aberración la vigencia de la ley 2660 que prohibía los desalojos. No puede ser que el Poder Legislativo impida al Poder Judicial llevar a cabo su función. Una ley para que impida la ejecución de una sentencia es una barbaridad. Felizmente ya no está vigente. Cuando existe una relación legal, jurídica, locativa, se rige por el acuerdo entre las partes que establece los términos del pago y los tiempos para imprimir, solicitar el desalojo. Es una cuestión consensuada, es un acto bilateral donde ambas partes prestan su consentimiento. El inquilino firma que atrasados 3, 4, 5 meses tiene que desalojar la propiedad. Ya sabe, no es una cosa que lo vaya a agarrar a sorpresa ni que lo vaya a causar algún perjuicio por la prontitud del desalojo. Es una cosa que ya está establecida en el contrato. Con respecto al tema de las propiedades, la posibilidad de que extranjeros adquieran, en ninguna manera, en ninguna parte se está tratando la posibilidad de que estados extranjeros adquieran propiedades en área de frontera, sino que puede existir inversores extranjeros que pueden ser titulares del dominio de catastros o de inmuebles localizados en el área de frontera. Realmente a mí me sorprende la gente que se opone a esto porque dice extranjerización de tierra. Mire, la tierra la compra quien la compre, integrará el territorio de la nación. De ninguna manera existe esta cuestión que hace una especie de alucinación de que va a venir un inversor extranjero y esa tierra pasa a estar bajo la soberanía de otras leyes. Nadie viene con una carretilla a cargar la tierra y llevársela a su país de origen. Es más, la persona que invierte en tierras productivas en el área de frontera no solo trae los dólares para comprar la tierra, trae los dólares para instalar, para realizar o construir las instalaciones, comprar la maquinaria, hacer los cultivos, genera producción que paga impuestos, paga salario que cobran los argentinos, en algunos casos exportan y traen divisa y paga los impuestos para los argentinos. Yo no veo que no haya ningún tipo de extranjerización en la admisibilidad de este tipo de operaciones. Sí, soy contrario a que estados extranjeros sean titulares de tierras en áreas de frontera. Bueno, ahí escuchábamos al diputado Zapata. Entonces, jueves, proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Uno de los capítulos tiene que ver con la ley de tierras y es lo que preparó la compañera y amiga, la señora Jessica Calcaño, señorita, digo claro, y esto nos va a contar. Sí, ley de tierra está dentro de este proyecto. Más general es el capítulo 3, que es el que va a estar en cuestión o el que viene estando más en cuestión, pero el proyecto en general tiene 6 capítulos en total y aproximadamente unos 50 artículos. Nos vamos a referir en este caso al más polémico o donde están surgiendo más las diferencias y sobre todo los obstáculos para el oficialismo para poder aprobar finalmente, o sea, los 4 intentos que tuvo hasta ahora siempre estuvieron más trabados por este capítulo en particular y luego fue avanzando en un reclamo en la sociedad que se hizo más masivo. Son 2 leyes que estamos hablando que modifica este capítulo. La más importante es la Ley de Tierras Rurales, que es del año 2011, y después también modifica solo un artículo, en realidad deroga un artículo de un decreto ley, que es la creación de zonas de seguridad del año 1944. Después hay otras leyes que regulan
sobre las zonas de frontera, que le da más potestad a defensa y demás. Pero bueno, aquí se habla de un artículo en particular de ese decreto ley. Vamos a ver el detalle de los puntos centrales que tiene este capítulo y por qué, para tratar de entender por qué generan tantas polémicas, ¿no? Decíamos, tiene dictamen desde mayo, en el medio hubo distintas versiones que circularon entre los distintos jefes de bloque del Senado. Lo que propone el Ejecutivo es eliminar artículos que tienen los topes para la compra de tierra por parte de extranjeros, ¿sí? Uno de ellos es que se elimina el tope del 15% de titularidad en 3 ámbitos. Esto es muy importante tener en cuenta: en el nacional, en el provincial y en el municipal, ¿sí? En todos tiene que aplicarse el 15% como tope según la ley actual. Eso se busca eliminar. Después hay un debate de si el Poder Ejecutivo evalúa o no. Veremos los anuncios que hace Patricia Bullrich de poner un tope de 25% solo a nivel provincial. Es una posibilidad que se está evaluando, pero no está confirmada todavía. Y después, dentro de ese 15% de tope, también se elimina que el 30% sea el tope para una misma nacionalidad. Y luego, 1.000 hectáreas de un mismo titular extranjero en la zona núcleo también se eliminaría como tope. Además, se elimina la prohibición de compra de tierras por parte de extranjeros en zonas de ríos, lagos, glaciares y se flexibiliza de alguna manera la parte de zona de frontera. Lo que hace el proyecto del Poder Ejecutivo y el dictamen es eliminar un artículo explícito que tiene la Ley de Tierras Rurales sobre zonas de fronteras. Decíamos, hay otras leyes que regulan eso, pero de alguna manera lo saca de esta ley que tiene. ¿Se podrían comprar tierras en frontera? Se podrían comprar solamente el dictamen. No, y lo que se está conversando es que tenga que ser con autorización del Poder Ejecutivo y de la Gobernación. O sea, hoy está prohibido, estaría permitido si lo habilita el gobernador y la Gobernación. No, ¿cómo sería? Hoy no está permitido. Hoy no está permitido. Hoy no está permitido en zona de frontera. Claro, sí. Hoy está prohibido. Dice que tienen que ser de propiedad de nativos nacionales, nacionalidad argentina. Lo que hace el proyecto del Ejecutivo y el dictamen es eliminar el artículo que tiene esa prohibición y queda más flexible en el sentido de que incorpora la posibilidad por pedido y la autorización del Poder Ejecutivo y la Gobernación. O sea, eso sería lo nuevo. No es que se puede fácilmente, sino que tenés que tener el doble conforme para poder avanzar en esa parte. Hay que ver, claro, que le deja esta facultad a los gobernadores, porque Zapata, veíamos en el TEI anterior, un poco decía que no estaba de acuerdo en que los extranjeros tengan... Estados, porque esa es otra de las previsiones, claro, sobre estados claro, extranjeros. Ahora vamos a ir a esa parte, porque acá estamos hablando, bueno, de lo que elimina, artículos que directamente saca de la ley, que son los que tienen que ver con todos estos topes. Después decíamos, bueno, elimina el artículo del decreto ley que dice que hay una obligación de titularidad de ciudadanos nativos sobre zonas de seguridad. Esto está, decíamos, regulado con otras leyes, que tiene que haber otros permisos y también, sobre todo, declarar cuáles son las zonas de seguridad. Eso sería lo más importante, es como, bueno, cómo se aplica ese criterio. Claro. Pero se flexibiliza con el proyecto del Poder Ejecutivo. Vamos a la siguiente placa. Por eso también hay muchos que hablan de un problema de la soberanía, ¿no? Porque, bueno, las zonas de frontera hacen un problema de soberanía. Hay que ver legislación comparada también, esta materia. Sí, ¿no? Un poco cómo se manejan otros países con el... Y Estados Unidos, que entiendo que es muy restrictivo en la compra por parte de extranjeros, e incluso países vecinos, América Latina, también tienen regímenes más estrictos que el de aquí de Argentina. Bueno, estábamos viendo ahora los artículos que modifica. Por ejemplo, el objeto de la ley, que en vez de poner límites, lo que dice es que hay que regular la propiedad de la titularidad de los extranjeros, ¿sí? Entonces eso ya es un cambio que marca un poco el espíritu de la iniciativa del Poder Ejecutivo. Después, reemplaza la definición de titularidad extranjera por 2 restricciones. Y acá está lo que decía Leo. Dice que va a haber 2 restricciones para, en el caso de estados extranjeros, la prohibición va a ser total. O sea, ahí no hay forma, digamos. ¿Eso es parte del dictamen o una de las últimas modificaciones? Claro, cosas que se fueron conversando que igual estaba también dentro del dictamen. O sea, no está exactamente igual, pero lo que se viene avanzando en conversaciones es esto. Estados extranjeros... Es muy burdo que un estado extranjero te venga a comprar
el Estado argentino que va a ir y va a comprar una tierra. Lo que pasa es que, ojo, que hay fondos soberanos, ¿eh? Claro. Hay fondos soberanos, hay estados que tienen fondos soberanos, sobre todo los estados petroleros, y que puede ser considerado una inversión de un estado, ¿no? Bueno, pero lo que sí claro. pone como posibilidad, que esto también había algunos pedidos de algunas provincias, es que en el caso de empresas con participación estatal extranjera, que esté prohibido salvo autorización del Poder Ejecutivo y de la Gobernación. Entonces, en ese caso... ¿Cómo es empresas? Empresas estatales de participación extranjera. O sea, con participación de estados extranjeras en empresas que no sean las únicas titulares. Pero Ahí en ese... entran fondos de inversión, entra todo. Claro, Bueno, pero ahí, tiene que ser con autorización doble conforme. Y hubo incluso Solo en ese el caso. marco del debate, y no sé cómo va a quedar finalmente, porque todavía hay alguna posibilidad abierta de que también las legislaturas provinciales tengan que avalar que no quede a sola firma de los gobernadores. Claro. Eso es un pedido de muchos, porque un gobernador te está dando mucho poder. Y sí. Igual me parece que un gobernador, cuando tenga que bajar esta legislación a nivel local, no le va a quedar otra que hablar con su legislatura. Claro, por eso. No le va a quedar Claro. otra. Y lo último que modifica es la prohibición, hay una prohibición de que funcionen como testaferros, digamos, ¿no? Para que avance la propiedad extranjera. Bueno, se mantiene ese artículo, pero con algunos cambios que flexibilizan un poco los requisitos. Bueno, las zonas de seguridad de frontera ya lo charlamos y hubo en un momento un debate del silencio positivo administrativo, que es decir que si no había un rechazo expreso por parte de las autoridades, se consideraba como positivo, que se podía avanzar en una compra. Bueno, eso finalmente no, o sea, no está en el dictamen y no pareciera que vaya a quedar en los borradores que presente o en lo que presente la Libertad Avanza en el día de hoy. Así que bueno, estos son un poco los puntos. ¿Qué número de capítulo es? El 3, ¿no? El número 3, sí, el número 3. Estos son un poco los puntos claves, veremos. O sea, hay que tener votar en general. Y- 1, 2 claro. y 3, vamos a estar ahí, tensos. Sí, o que lo retire O que lo directamente. retire, se puede retirar eso y se Sí. renumera, ¿no? Claro. Así es. El lío que es para la gente ver eso en vivo. Me ha pasado gente que sigue sesiones y me dice, no, pero yo quería capítulo 3, 4. No, bueno. Claro, puede se ser que se renumera. vote todo o Sí. con todos los capítulos, puede ser que se vote, que el propio oficialismo retire este capítulo o que lo someta a votación y ahí, bueno, se verá, Mira, puede ganar, perder, desde hace un par veremos. de días usinas oficialistas están diciendo que no es lo más importante de la ley. A la Libertad Avanza le interesa todo. Y Y no- sobre todo porque es la que menos votos tiene. Claro, pero yo te digo, no te te queda digo otra, lo, o sea. lo que transmiten, te digo. Y sí, bueno, lo que pasa es que no tenés Claro. todos los votos y hay que ver cómo se procede ahí. Si no están los votos, se retira y se renumera el resto, o sea, lo que es 4 pasa a ser 3 y así Claro, sucesivamente. O se va un todo o nada ahí y después se sigue la votación. No es que termina. Sí, sí. Aclaremos porque ha habido casos donde los propios senadores o diputados se pierden. Jessy, gracias por la columna. vos, Mauri. Gracias también por esta hora y gracias Muchas a gracias, usted, Mauri, por señor Fredes, por este retorno triunfal. Nosotros nos vamos mañana a las 13 acá en la bancada. Gracias por estar.